¿Qué tal, amigos? Pues hoy traemos grandes novedades. En este episodio especial de Últimas Noticias de hoy, traemos información de última hora, directamente desde el Congreso de los Estados Unidos, y más que todo hablando sobre el seguro social. Sin duda alguna es crucial estar al tanto de estas noticias recientes, ya que todo esto puede tener un impacto significativo en tus beneficios y en tu bienestar financiero. Así que por ello te invitamos a que le des un me gusta a este video, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con las últimas actualizaciones más importantes que provienen del Congreso de los Estados Unidos, dirigido a los temas más relevantes, como lo es el seguro social. Pues así es, señores, un reciente informe por parte de Bernie Sanders afirma que casi la mitad de los estadounidenses mayores no tienen ahorros para la jubilación. Y es que en el país más rico de la historia del mundo, todos los estadounidenses, no solo los extremadamente ricos, deberían tener acceso a una jubilación segura y digna. Un informe publicado el miércoles por el Comité del Senado de los Estados Unidos, presidido por el senador independiente de Vermont, Bernie Sanders, expuso la profundidad de la crisis de jubilación en los Estados Unidos, que al mismo tiempo explora soluciones para que permitan a toda la gente jubilarse con dignidad y seguridad, no solo a los mismos. El informe, titulado Una jubilación segura para todos, se publicó antes de la audiencia del Comité Senatorial de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones el miércoles por la mañana, el cual se enfocó sobre la crisis de la jubilación. Esta publicación reveló que casi la mitad de los estadounidenses, por lo menos entre 55 años o más, no tienen ahorros para la jubilación. También encontró que la mitad de los estadounidenses de 65 años o más viven con menos de $30,000 al año, mientras que una de cada persona lucha por sobrevivir con menos de $15,000 al año. Pues en este informe hubo otros hallazgos claves, los cuales afirman que casi 5,3 millones de estadounidenses de 65 años o más viven en la pobreza, y que aproximadamente 1 de cada 10 personas mayores, casi la mitad de los estadounidenses, corren el riesgo de tener una jubilación financieramente insegura, y esto frente a 1 de cada 3 trabajadores en 1983. El beneficio mensual promedio del Seguro Social el año pasado 2023 fue tan solo alrededor de unos $1,782. Pues el 20% de los que más ganan reciben el 63% de los $202,000 millones que existen en exenciones anuales del impuesto sobre la renta para cuentas de jubilación, mientras que el 60% inferior recibe tan solo un 13,4% de estas exenciones. Pues dado el enorme crecimiento de la economía en las últimas décadas, se podría esperar que las perspectivas para los jubilados estén mejorando. Sin embargo, hoy en día casi la mitad de todos los estadounidenses corren el riesgo de tener una jubilación financieramente insegura. Para muchos, jubilarse únicamente con el seguro social significa que algunos meses pueden darse el lujo de mantener las luces encendidas o renovar sus recetas. El coste de la asistencia sanitaria durante la jubilación es un factor de coste enorme para el cual muchos no están preparados. Este informe nos ofrece 2 soluciones principales para la crisis de la jubilación, el cual es ampliar y fortalecer el seguro social, el programa gubernamental más exitoso en la historia de la nación, y luego promulgar una legislación de seguridad de jubilación para todos, la cual garantice que cada trabajador pueda ahorrar para su jubilación a través de sus cheques de pago y garantizar pagos mensuales de por vida. Recordemos que el año pasado Sanders, junto con la senadora Elizabeth Warren y los representantes Jan Schakowsky y Val Hoyley,
presentaron la ley de expansión del Seguro Social, el cual aumentaría los beneficios mensuales en al menos $200 cada mes, y este extendería la solvencia del programa durante décadas, levantando el límite de la cantidad máxima de ingresos sujetos al impuesto sobre la nómina del Seguro Social. Pues el actuario jefe de la Administración del Seguro Social afirmó que si el proyecto de ley se hubiera convertido en ley el año pasado, el programa podría pagar beneficios completos a todos los estadounidenses elegibles durante 75 años, sin ningún aumento de impuestos, por lo menos para el 93% de los trabajadores estadounidenses que ganan menos de $250,000 al año. Pues sin duda alguna, en el país más rico de la historia del mundo, esta jubilación debería estar disponible para todos, no solamente para los ricos. Es un momento en el cual más de la mitad de los estadounidenses no logran tener ahorros para la jubilación. Y es que más del 50% de las personas mayores de la nación están tratando de sobrevivir con un ingreso de menos de $30,000 al año. Y eso es absurdo. El Congreso debe abordar la crisis de jubilación que enfrentan los trabajadores estadounidenses en todo el país. Y es que aquí llega la pregunta clave. ¿Debería el Congreso poner fin a las exenciones fiscales a la jubilación para apoyar el Seguro Social? Y es que el programa de jubilación del Seguro Social no podrá pagar todos los beneficios prometidos por lo menos en unos 10 años. Y es que para abordar esto, dos expertos muy respetados recortarían los subsidios fiscales para los ahorros privados para la jubilación y utilizarían este dinero para apuntalar el sistema público. Andrew Biggs, ex administrador adjunto de la Administración del Seguro Social, y Alicia Munnell, que ha sido una alta funcionaria en la Casa Blanca, el Tesoro de los Estados Unidos y en el Banco de la Reserva Federal de Boston, afirman que el canje tendría dos beneficios importantes. El primero sería de efectos de los ahorros privados para la jubilación, pues en primer lugar utilizaría estas exenciones fiscales que subsidien los ahorros de la mayoría de las personas con altos ingresos, con el fin de preservar los pagos futuros del Seguro Social. El programa público es una fuente fundamental de ingresos para las personas con ingresos bajos y moderados, que solo obtienen beneficios modestos de las cuentas IRA o de los planes de jubilación del empleador. Y en segundo lugar, la inyección de efectivo le daría más tiempo al Congreso para realizar los cambios estructurales necesarios en el Seguro Social. Pues Biggs y Munnell señalan que en el año 2020, los beneficios fiscales para las cuentas IRA, los planes de contribución definida basados en el empleador como los 401(k) y las pensiones de beneficios definidos, redujeron los ingresos federales por lo menos en $186,000 millones y los ingresos por impuestos sobre la nómina en $68,000 millones adicionales. Pues se estima que en el 2020 casi el 60% de esos beneficios se destinó a hogares que ganaban al menos $167,000 al año y un tercio se destinó a los hogares que ganaban $245,000 o más.